Pablo Lacoste admite haber manipulado la transcripción del inventario de la Hacienda La Torre, de 1733, alterando un detalle clave para distorsionar su significado. Al cambiar deliberadamente la mayúscula en Pisco, intentó transformar un evidente topónimo en una supuesta referencia al contenido de las botijas, falseando así la historia. A los compañeros peruanos que no se enojen. Y para tranquilizarlo, solamente quiero decir que nuestro objetivo es ganarle al pisco peruano. Para justificar su manipulación, argumentó que en el siglo XVIII las mayúsculas no se usaban con el criterio actual. Pero esta excusa se derrumba ante la evidencia del Diccionario de Autoridades de 1726, que establece con claridad el uso de mayúsculas en nombres propios. Su falta de rigor académico y su disposición a tergiversar documentos demuestran que su narrativa no se basa en la historia, sino en la falsificación. En 2013, la Asociación de Productores de Pisco y Pablo Lacoste establecieron un convenio de trabajo con el propósito expreso de crear el libro El pisco nació en Chile. Desde el inicio, el proyecto fue ideado como una herramienta para fortalecer la identidad del llamado pisco chileno y promoverlo como un símbolo del desarrollo económico, social y cultural en las regiones de Atacama y Coquimbo. La asociación dejó claro su objetivo: publicar un libro que narrara la historia del pisco desde la conquista española hasta la actualidad, con la expectativa de obtener respaldo estatal para su difusión, tanto en Chile como en el ámbito de los tratados de libre comercio, con el fin de sustentar la denominación de origen. Para ello recurrieron a Lacoste, quien asumió la tarea de construir un relato que respaldara esta versión de los hechos. Este acuerdo evidencia que el pisco nació en Chile no es el resultado de una investigación imparcial, sino una obra concebida con un propósito promocional, diseñada para legitimar la versión chilena de la historia del pisco ante el público, las instituciones y los mercados internacionales. Para ello, en agosto de 2014, Pablo Lacoste publicó el artículo titulado Pisco y toponimia, impacto de las rutas de aguardiente en el desarrollo de nombres y lugares geográficos en Chile, Perú y Argentina. Varias secciones de este artículo fueron reproducidas literalmente en el capítulo 12 del libro El pisco nació en Chile de 2016, escrito por el mismo Pablo Lacoste. La idea del artículo sostiene que los topónimos más relevantes, el puerto de Pisco en Perú y la localidad de Pisco Elqui en Chile, siguieron trayectorias opuestas. El nombre peruano Pisco precedió a la elaboración del destilado, mientras que en Chile, Pisco Elqui surgió 2 siglos después de la creación del aguardiente. En otras palabras, el cambio de nombre de la localidad, de La Unión a Pisco Elqui, se debió a que los habitantes de la zona ya llamaban pisco al destilado, lo que llevó a la decisión del cambio de nombre. Para sostener este supuesto anclaje toponímico, el libro de Lacoste introduce una falacia temporal. Sitúa el nombre Pisco Elqui en 1715, más de 2 siglos antes de su aparición real, con el objetivo de hacer creer que la localidad existía en el siglo XVIII. Esta falsedad se repite en varios pasajes del libro y se refuerza con una imagen ilustrativa. El libro basa sus más de 400 páginas en el siguiente argumento central. Se documentó que en el inventario de la Hacienda La Torre, en 1733, se registraron 3 botijas de pisco. Este es el registro más antiguo del uso de la palabra pisco para denominar el aguardiente de uva en Chile y en América. Poco después, otros vecinos del Valle de Elqui imitaron esta idea y comenzaron ellos también a usar la palabra pisco para llamar al destilado. A primera vista, este hallazgo parece impactante y relevante. Sin embargo, resulta desconcertante que un libro que pretende ser minucioso no incluya una reproducción del documento original. El inventario, pieza clave de toda la argumentación, solo aparece transcrito como texto de forma ambigua en un anexo, entre las páginas 339 y 341. La sección más relevante del documento es citada de la siguiente manera: 3 botijas de pisco, un cajón con un San Antonio, una Santa Rita con su moldura. Un detalle crucial en esta transcripción es que Lacoste escribe 3 botijas de pisco con P minúscula, mientras que en el documento original se lee 3 botijas de pisco, con P mayúscula, al igual que todos los nombres propios en el inventario.
Esto deja en evidencia que el documento no buscaba describir el contenido o propósito de los recipientes, sino señalar su origen geográfico, el puerto de Pisco, en el Virreinato del Perú. Además, Lacoste omite por completo cualquier explicación sobre el origen de la decisión de llamar pisco al aguardiente y cómo se estableció que ese debía ser el nombre del destilado. No aclara de dónde surgió la palabra pisco. ¿Fue una revelación espontánea? ¿O acaso, en un sueño, alguien les susurró: «Llámalo pisco»? Un detalle aún más relevante aparece 6 líneas después de la mención de las botijas de pisco. En el mismo inventario se lee: «por 5 cañones de sacar aguardiente», y una línea más abajo: «1 cocido y 2 de sacar aguardiente». Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que el libro afirme que la bebida era llamada pisco en una línea, mientras en el mismo documento se hace referencia a la producción de aguardiente? Entonces, ¿se llamaba pisco o se llamaba aguardiente? En realidad, estas menciones confirman que la palabra pisco en el inventario hace referencia exclusivamente al origen geográfico de las botijas, no al nombre de la bebida. En esa época, en toda Sudamérica, el término genérico para este tipo de destilado era aguardiente. En 2019, acorralado por la evidencia, Pablo Lacoste intentó justificar su falsificación del inventario de 1733 con una afirmación insólita. Los documentos del siglo XVIII no usaban los signos de puntuación ni las mayúsculas con el criterio actual. Con esta falacia, pretendía desvirtuar la importancia de la mayúscula en pisco y así encubrir esta maniobra fraudulenta que empleó en su libro El Pisco, nació en Chile. Pero su coartada revela su disposición a distorsionar los hechos para fabricar una narrativa falsa. Al hacer este comentario, Lacoste admite que en el documento original la palabra pisco estaba en mayúscula. Sabe que este detalle dinamita su tesis, pues confirma que el escribano se refería a un topónimo y no al contenido de las botijas. Pero lejos de aceptar la realidad, optó por adulterar el texto. En su libro, transcribió la palabra en minúscula de manera deliberada, alterando la evidencia para ajustarla a su conveniencia. Luego, cuando quedó al descubierto, intentó salir del atolladero con una explicación falsa. El problema para Lacoste es que esta mentira se desmorona con la evidencia histórica. Desde 1726, la Real Academia Española ya había establecido normas ortográficas claras en su diccionario de autoridades, donde se indicaba expresamente que los nombres propios debían escribirse con mayúscula. Para 1733, esta regla estaba plenamente vigente en la escritura oficial. No se trataba de un capricho ni de un detalle menor, sino de una convención aplicada rigurosamente en documentos administrativos, inventarios y registros legales. Si revisamos el inventario de 1733, la prueba es irrefutable. En el mismo documento aparecen nombres propios como San Antonio y Santa Rita, ambos escritos con mayúscula, exactamente igual que pisco. La única explicación posible es que el escribano usó la mayúscula porque, como en los otros casos, se trataba de un nombre propio, es decir, de la ciudad de Pisco a 200 kilómetros de Lima. Pero la mentira de Lacoste se desploma aún más cuando analizamos el contenido del inventario. Apenas unas líneas después de la mención a las botijas de pisco, el documento describe distintos implementos para destilar aguardiente, por 5 cañones de sacar aguardiente y 1 cocido y 2 de sacar aguardiente. Aquí está el golpe de gracia a la farsa de Lacoste. Si la palabra pisco ya denominara al destilado en Chile en 1733, ¿por qué el mismo documento se refiere a la bebida como aguardiente y no como pisco? La respuesta es evidente, porque en esa época, en toda Sudamérica, el destilado era conocido exclusivamente como aguardiente. El documento que Lacoste cita como prueba de su teoría en realidad la refuta por completo. El problema de Lacoste para distinguir entre mayúsculas y minúsculas se evidencia en este artículo publicado en un diario chileno, donde muestra una clara inconsistencia al escribir la palabra pisco, alternando entre mayúscula y minúscula según le convenga. Esta irregularidad no solo refleja su falta de rigor, sino que también revela un intento deliberado de manipular la narrativa histórica. Le sugerimos a Pablo Lacoste que cuando escriba sus artículos para los diarios, consulte previamente el diccionario del estudiante de la Real Academia Española. Allí se especifica que pisco, con P minúscula, se refiere al aguardiente de uva.
mientras que Pisco, con P mayúscula, corresponde a la ciudad del Perú. El caso del inventario de 1733 no solo desmiente la tesis de Pablo Lacoste, sino que expone la falta de integridad académica con la que intentó construir su relato. No estamos ante una simple diferencia de interpretación, sino frente a una falsificación intencionada. Alteró el texto original, cambió la mayúscula por una minúscula para distorsionar su significado, y cuando fue descubierto, recurrió a una justificación fácilmente refutable. Su afirmación de que en el siglo XVIII las mayúsculas no se usaban con el criterio actual no es más que un intento desesperado de justificar su manipulación. Sin embargo, la propia ortografía de la época, establecida con claridad en el Diccionario de Autoridades de 1714, demuestra que las reglas sobre el uso de mayúsculas en nombres propios eran claras y estaban vigentes cuando se escribió el inventario. Además, el mismo documento que Lacoste presenta como prueba lo contradice abiertamente, al referirse al destilado como aguardiente en lugar de pisco. Esto destruye el eje central de su argumentación y confirma lo que la historia ya ha demostrado. En 1733, pisco no era el nombre de una bebida en Chile, sino el topónimo de un puerto del Virreinato del Perú, de donde provenían las botijas. Este tipo de fraude no es un hecho aislado en la historia. A lo largo de los siglos, se han fabricado documentos falsos con fines políticos, religiosos y territoriales. El patrón es siempre el mismo. Cuando no hay pruebas que respalden una versión de la historia, quienes buscan imponerla recurren a la falsificación, la manipulación y la tergiversación de documentos y muestras. Pablo Lacoste sigue esta misma tradición de fraude intelectual. Su libro, El pisco nació en Chile, no es un estudio riguroso, sino un intento de distorsionar la historia mediante omisiones y manipulaciones deliberadas con fines comerciales. Su credibilidad académica y su metodología quedan desacreditadas. Lejos de probar el origen chileno del pisco, lo único que ha conseguido es dejar constancia de su propio fraude intelectual. Como ha ocurrido con otros falsificadores de la historia, la verdad termina por imponerse, dejándolo expuesto a la comunidad académica y a la historia misma. Para quienes no conocen a Pablo Lacoste, aquí un video de cómo elabora sus argumentos. Así que bueno, yo le pido a los compañeros peruanos que no se enojen. Y para tranquilizarlos, solamente quiero decir que nuestro objetivo no es ganarle al pisco peruano, es ganarle a la gastronomía peruana. ¿Por qué razón? Para desafiar. ¿Qué opinas sobre los argumentos inconsistentes de Pablo Lacoste? Escríbelo en el cuadro de comentarios y comparte las imprecisiones y manipulaciones de su discurso. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.